¿Tan fácil podría ser curar con homeopatía la fiebre? Estamos en su espera de sus preguntas al 117-555 y quiero darle la bienvenida al doctor Roberto Navarro. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues vamos a entrar directamente en el tema sobre lo que es la fiebre. Muchas personas a veces pensamos que la fiebre es una enfermedad en sí. ¿Qué nos podría usted platicar acerca de eso? Bien, la fiebre es una reacción vital del organismo, es una reacción de defensa del organismo. Los motivos por los cuales una persona presenta fiebre son muchísimos y la fiebre en sí pues nos manifiesta la gravedad del daño, pero no es en sí el daño, ¿verdad?, sino la reacción contra el daño. Entonces, por lo tanto, pues es un síntoma que no debemos de quitar, porque generalmente siempre las personas buscan la forma de hacer o querer hacer desaparecer la fiebre, y eso no es conveniente porque eso es algo que nos está indicando que el organismo anda mal. Entonces, cuando el organismo él solo regule todas las funciones, que normalice las funciones, la fiebre va a desaparecer por sí sola. Entonces no debemos de buscar la manera de hacer desaparecer ese síntoma, ¿verdad? Entonces la homeopatía trabaja, digamos, sobre las causas que me originan y se regula en base a lo que me indica si mi niño, si yo tengo o no fiebre. Pero ¿cómo ataca la homeopatía a las causas? ¿Cómo se evalúa la condición de un paciente? Bien, cuando un enfermo llega con el médico homeópata, vamos a ver que el enfermo, por ejemplo, presenta fiebre, y no nada más vamos a basarnos en la fiebre para la prescripción del medicamento. Vamos a ver cuáles son los otros síntomas que acompañan a la fiebre, si se encuentra pues tos, diarrea, vómito o una infinidad de sintomatología. Pero más que todo, por ejemplo, para la prescripción del medicamento homeopático vamos a modalizar la sintomatología, porque la fiebre en todas las personas es diferente. Ninguna persona tiene una fiebre igual a la de otro, por mucho que se parezca. Vamos a ver si la fiebre es seca, es húmeda, si la fiebre es de la parte superior del cuerpo, si la fiebre es de la parte inferior, si nada más se encuentra en el tronco y las extremidades están frías, si se encuentra nada más la cabeza caliente o la cara caliente y el resto del cuerpo frío también. Vamos a ver si la fiebre es por la mañana, si es por la tarde, si es una fiebre intermitente, si es una fiebre continua, y ver todas esas características. Ese es un sinnúmero de modalidades que tienen cada una de las personas. O sea, la persona tiene su fiebre y cada quien le imprime su sello propio, personal, a esa fiebre o a esa enfermedad. Por eso en la medicina homeopática pues no se manejan diagnósticos, más bien manejamos sintomatología más que diagnósticos, enfermos más que enfermedades, personas más que cuadros nosológicos, ¿verdad? Entonces podríamos incluir también ahí el estado emocional o psicológico de una persona para hacer una evaluación de la condición del paciente para poder prescribir lo que vamos a... Así es, en la medicina homeopática más que todo vamos a tomar en cuenta los síntomas mentales. Para nosotros los síntomas mentales son primordiales, más que las manifestaciones físicas. Si por ejemplo tenemos a un niño con fiebre, vamos a ver si ese niño está llorón, está caprichoso, que no pueda dormir, que esté irritable, violento, agresivo, que arroje las cosas en cuanto se las dan, que durante el sueño si habla dormido, si llora dormido, si se queja dormido, si despierta gritando. Nosotros, el médico homeópata, se va a basar más en las manifestaciones de los síntomas mentales que en los físicos. Vamos a prescribir el medicamento. Si hacemos desaparecer los síntomas mentales, eso nos guía que vamos por buen camino. Pero si hacemos desaparecer las manifestaciones físicas y los síntomas mentales persisten, entonces eso nos indica que no vamos por el camino adecuado de la curación. En el caso, por ejemplo, también podría surgir aquí un poquito de controversia. Si tengo a mi niño con una temperatura bastante elevada, 40 grados, algo que realmente me espante a mí, le pongo el termómetro a mi niño y es una temperatura bastante alta, podría ocasionarle un daño mayor, por ejemplo, el que la temperatura fuera muy alta, tal vez algo cerebral que hemos escuchado. ¿Puede la homeopatía, primeramente, quitarme ese riesgo primario e importante, bajar rápidamente la temperatura y después, con calma, tratar el resto de las causas? ¿Puede la homeopatía bajar
la temperatura rápidamente para un caso de emergencia? Sí, generalmente siempre cuando una persona tiene una elevación de la temperatura, eso indica que hay una lesión pues bastante grave o que el organismo ha perdido el control del centro termorregulador, entonces no está regulando bien esa fiebre. El medicamento homeopático adecuado, prescrito convenientemente, va a regular las funciones, va a regular las funciones del organismo. O sea, al prescribir el medicamento, el medicamento va a disminuir la fiebre, o sea, evitando pues lo que muchas personas temen de daños cerebrales, porque generalmente siempre se piensa que la fiebre ocasiona convulsiones. En realidad no es la fiebre la que ocasiona las convulsiones, sino de que al prescribir el medicamento, más bien la persona al tener una temperatura elevada y si convulsiona es porque ya la persona trae algún daño cerebral, ya trae algún problema. Entonces no es la fiebre la que hace que se me convulsione el niño, porque aquí tenemos precisamente a este respecto, la señora Rodríguez nos comenta, en caso de dejar la temperatura, o sea, cuando el niño tiene bastante temperatura y hay convulsiones, ¿qué se debe hacer? Bien, mire, cuando por ejemplo hay una fiebre elevada y el niño está convulsionando, ya le decía, no es la fiebre en sí la que ocasiona esto, sino ya previamente ya hay alguna lesión. Si con el medicamento que se está prescribiendo, el medicamento homeopático, esto no desaparece, bueno, pues más que todo se debe a que no se da el medicamento adecuado, el médico no ha dado el medicamento adecuado y se puede pues recurrir a cualquier recurso para que le disminuya eso o hacer desaparecer esa sintomatología, pero dando el medicamento conveniente, desaparece. No hay problema, entonces, una de las preguntas que muchas personas se hacen respecto a la homeopatía es en cuanto a la dosificación. Usted me comentaba hace un momento que no estamos hablando de dosis en cuanto a homeopatía, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos tómate 5 pastillitas cada media hora, cada hora? Entonces, si eso no es dosis, ¿qué es? Bien, en la medicina homeopática más bien manejamos potencias y frecuencias, ¿verdad? El medicamento homeopático, entre más diluido esté, es más potente, o sea, se retira más de la toxicidad, pero se acerca más a lo que es el aspecto energético. Y hablamos nosotros de frecuencia. Muchas veces cuando la persona está bastante mal, al prescribir el medicamento inmediatamente se lo digiere o se lo deglute o se lo termina su acción, ¿verdad? Entonces hay que dar el medicamento con más frecuencia. En los casos, por ejemplo, cuando hay una fiebre elevada, es conveniente estar dando las tomas cada 5 minutos, ¿verdad? Constantemente, ya sea durante 1 hora, durante 2 horas, 3 horas. Si hemos observado que el medicamento es el adecuado, o sea, más que todo que observemos que emocionalmente el enfermo se encuentra mucho mejor y eso va haciendo que la fiebre vaya disminuyendo paulatinamente. Tenemos la pregunta de la señora Consuelo, nos dice que tiene una niña de 6 años, es muy nerviosa y agresiva, también le salen erupciones en la piel, no sé, esto tal vez no tenga que ver con la fiebre, pero estamos hablando de todos modos del aspecto psicológico, emocional que pudiera curar la miopatía, nos dice que si la miopatía puede ayudar a su niña. Sí, en la medicina homeopática, ya les decía hace un momento, que tomamos mucho más en cuenta los síntomas mentales que las manifestaciones físicas. Al prescribir, valorando los síntomas mentales, vamos a hacer que desaparezcan las manifestaciones de los síntomas mentales y las manifestaciones físicas van a desaparecer solas. Muy bien, doctor, el tiempo se nos ha terminado. Hay muchas preguntas pendientes, el próximo programa dedicado exclusivamente a dar respuesta a todas esas preguntas. Doctor Roberto Navarro, homeópata, muy amable por acompañarnos esta mañana.